Como sabemos, historia de fútbol, existen grandes equipos, unos por su historia y tradición, otros por tener a los máximos goleadores, y otros por ser fundados en una sede, y a pesar de no dar su mejor nivel o buena cara, terminaron dando la sorpresa, siendo uno de los mejores equipos. Sin embargo, como sabemos, hay equipos que terminan en 6 temporadas, sin conocer sus verdaderas historias. Hoy en este video vamos a hacer una historia otra vez de un fútbol, de fútbol. Esta vez del equipo de Jaguares de Chiapas. Este video llega gracias al éxito que tuvo el video de los Toros Nesa. Muchas gracias por ese. Muchas gracias por ese video que tuvo buen apoyo. Ahora bueno, vamos a hablar de un nuevo equipo, esta vez de Jaguares de Chiapas. Conoceremos su historia, cuándo fue fundado y sobre todo su desaparición y cuáles eran sus presidentes y algo de sus anotadores. Además tendremos qué había hecho durante todo ese tiempo. Así que bueno, prepárate, tráete tu Coca-Cola, unas papitas fritas, que hoy comenzamos con la historia de Jaguares de Chiapas. Primero que nada, tenemos que saber algo básico antes de conocer la historia. El Chiapas Jaguar Fútbol Club, mejor conocido como Jaguares de Chiapas, es un club de fútbol que estuvo en la sede de Tuxtla Gutiérrez, la cual es la capital del estado de Chiapas. Y obviamente los Jaguares participaron en la primera división del 3 de agosto del 2002 hasta el agosto del 2000. No, digo, perdón, desde el 3 de agosto del 2002 fue donde estuvo en la primera división y finalmente terminó la primera división de México hasta el 6 de mayo del 2017. Así que bueno, vamos con su historia. Historia. Tras el ascenso de los Tiburones Rojos del Veracruz de la primera división ante una promoción contra el Club León, eran ya dos equipos que ya se encontraban en el puerto veracruzano. Pues 6 meses antes, el Irapauto había cambiado de sede a la ciudad de Veracruz por motivos administrativos. Obviamente, el grupo Pegaso tenía dos franquicias de la primera división, lo que habría una posibilidad entre ellas de trasladarla a otro sitio. A pesar de que el tiempo encima no se estaba contando con un estadio apto para un equipo conjuntado, apareció un personaje, Alejandro Burillo, que el cual era el presidente del grupo Pegaso, y Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador del estado, dieron anuncio en el centro de convenciones del Poliforum Mesoamericano el 27 de junio del 2002, que el estado de Chiapas tendría fútbol en primera división. Hay que aclarar que en aquellos tiempos Chiapas no era conocido en el fútbol. Puede que en esos tiempos no habían tenido un equipo. Y obviamente todo esto fue una verdadera noticia. Además, decidieron llamarle al equipo Jaguares de Chiapas, en la cual su sede, como dijimos anteriormente, sería Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Pues bueno, un dato curioso es que el jaguar fue elegido como mascota oficial por ser representativo de la cultura de Chiapas. Por eso, Chiapas decidió elegir el nombre de Jaguares. Pero bueno, ahora que conoce su historia, tenemos que ver un momento antes de ir a su debut. Primero, su fundación, como dijimos anteriormente, fue el 27 de junio del 2002. La refundación fue el 28 de mayo del 2013. Pero eso, no nos adelantemos. Sus instalaciones fue en el Estadio Víctor Manuel Reina. Esta vez en el estadio, con una capacidad de 30,000 espectadores. Su inauguración fue de 1984. Pero bueno, vámonos al debut oficial de los Jaguares de Chiapas. Pues bueno, su primera aparición fue en el torneo Apertura 2002,
en la cual el equipo chipanseco marcaba recibir a los Tigres de la UANL en la jornada 1. Sin embargo, el problema no estaba ahí, sino que resultó que la amplia y remodelación del estadio Víctor Manuel Reina aún no estaba terminada, por lo que finalmente tuvieron que ir al Estadio Azul, la casa del Cruz Azul en aquellos tiempos. El partido finalizó con un 1-3 a favor de los universitarios, destacando el primer gol de Juárez en la historia, obra del argentino Lucio Filomeno, a 8 minutos de finalizar el encuentro. Después de una visita en Pachuca, la Casa de Jaguares acogería por primera vez en un partido de la Primera División de México. El rival que les tocó en su estadio fue en Guadalajara, o mejor conocido como las Chivas. Tras el primer lleno de su historia, Juárez empataría 1-1 contra las Chivas con Omar Bravo, anotando el primer gol en la historia del estadio, tras su remodelación, y con Felipe de Jesús Ayala marcando el primer gol de Chiapas en su estadio. Obviamente fue muy bueno. Pero inmediatamente este partido, Juárez consiguió su primera victoria ante la visita ante San Luis por 0-1. Su primer triunfo como locales ante Santos por 2-0, llegando a colocarse en la octava posición del torneo. No obstante, en los siguientes 14 partidos que tuvo, solo pudieron ganar una victoria, finalizando el torneo en el 19 lugar de 20 equipos, sumando 16 puntos, con 3 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Sus mejores anotadores de los naranjas fueron el paraguayo Julio César Yergros y el argentino Alejandro Glaria, con 5 anotaciones cada uno. Como dijimos, esta fue la primera vez que Chiapas por poco descendía, y es que como sabemos anteriormente en la Liga MX, el descenso tiene que ser obligatorio, ya que un equipo tiene que estar en la última posición, y si no gana, pues se va para siempre. Obviamente Jaguares en su debut por poco y se iba a la segunda división de México, lo que sí que se salvaron por poco. Obviamente, como era su primera vez, algunos especulaban. Pero bueno, ahora vamos con el torneo 2003 de los Jaguares de Chiapas. Después de su primer torneo en el equipo del máximo circuito, se presentó el 2003 de la clausura, que finalizó tendría un equipo de la primera división A. Los Jaguares estarían peleando la permanencia con Puebla y los Colibríes de Morelos. Después de pasar un medio torneo con resultados negativos, la directiva de Chiapas decidió despedir al técnico chileno Jorge Garcés para contratar a Sergio Bueno. Los resultados no fueron los mejores que digamos, y tras perder el duelo vital ante los Colibríes de Tuxtla Gutiérrez con un marcador de 0-1, Jaguares ya tenía la complicada necesidad de sumar sus últimos 6 puntos para salvarse, y que los moreleses obtuvieran máximo 4. Las combinaciones finalmente se dieron. Jaguares logró derrotar al Cruz Azul 1-0 en la Ciudad de México, y los Tecos de la UAG 1-0, mientras que los Xotepec perdieron 3-1 con Morelia, y empatando 0-0 Cruz Azul en el estadio Mariano Matamoros. Jaguares se quedaba otra vez en la primera división y Moreleses se firmaba su descenso. Debido a estas anécdotas, el partido de Juárez contra Tecos, el ídolo de la afición naranja, Lucio Filomeno, falló un penal antes de finalizar el primer tiempo, lo que le dejaba la posibilidad de que el equipo descendiera. Pero 3 minutos del final del partido, Gibelto Mora cobró magistralmente un tiro libre que le daba la victoria al conjunto jaguar y que implicó la salvación. Mientras que en el partido Colibrís contra el Cruz Azul, tras finalizar los 90 minutos, el marcador se quedó en 0-0 y en el sonido local anunciaron que el partido de Juárez había finalizado en un empate.
lo que hizo creer a los asistentes al estadio que Colibrís no había descendido, y provocando que la gente brincara a la cancha a festejar, y los jugadores dieran la vuelta olímpica con su afición. Tras unos minutos, los jugadores fueron informados de un verdadero marcador, que cayeron en llanto en el vestidor. Obviamente los colibríes no se esperaron esto, pero después sí que fue. En esta parte vamos a conocer la consolidación en Primera División del 2003 al 2010. Después de la apertura del 2003, sin hechos relevantes, llegó el torneo de la consolidación de Jaguares de Chiapas en Primera División. Los 3 torneos con resultados mediocres. Jaguares hizo una espectacular campaña en el 2004, que solo es superada por el América de la Apertura 2002. Pues los Jaguares de Chiapas logró 17 partidos sin una derrota, siendo por primera vez el equipo sorpresa de la revelación. Sumó un total de 42 puntos de 57 posibles. El resultado de 12 victorias, 6 empates y una sola derrota, la cual fue contra Toluca con un 2-1, anotó 35 goles y recibió 20 goles. Finalmente, el gran torneo que generó Chiapas no culminó el primer título de la institución, pues en los primeros cuartos de final que disputó, cayeron ante el Cruz Azul, pues perdieron en la ida 2-1 en el Estadio Azul, para finalmente empatar a dos goles en la vuelta, dejando un marcador global de 3-4, que clasificó a la máquina a las semifinales. 2005, apertura. Los Jaguares lograron posicionarse en la zona de liguilla, pero por reglamento perdieron los 3 puntos por incumplimiento de los 765 minutos del juego que debió cubrir con futbolistas menores a 20 años y 11 meses. En el siguiente torneo, en el 2006, los Naranjas volvieron a la fiesta grande del fútbol mexicano, como sublíderes con 30 puntos, uno menos que el líder Pachuca. En la liguilla se enfrentaron al 11 veces campeón de México en aquellos tiempos, el Guadalajara. En la ida, en el Estadio Jalisco, Chiapas parecía llevarse una cómoda ventaja de 2-3 en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, en la vuelta al minuto 90, Johnny García anotó un 2-4 en el marcador, que dejaba un global de 5-6, que favorecía para los rojiblancos. Otra nueva eliminación para los chipancencos. De nuevo, se quedaban a otro paso. En el 2010, en aquel mismo torneo, Jaguares Colima del 10 disputaba el repechaje contra el Toluca. Por uno de los 2 últimos boletos a la liguilla, los chimpancéncos ganaron la ida con un 1-0. Sin embargo, para la desastrosa vuelta de los mexiquenses en el Nemesio 10, los Diablos Rojos lograron remontar con un 2-0 para dejar el global con 2-1, lo que eliminaba de nuevo a los tuxtlecos. Después de 3 torneos sin clasificar, a los Jaguares de Chiapas disputaba por tercera vez los cuartos de final, esta vez en el Clausura 2008, esta vez contra el Cruz Azul. Los Jaguares en la ida consigue derrotar a 1-0 a los azules, y en el partido de vuelta llegan a ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, en 2 minutos, Cruz Azul consiguió dar la vuelta al marcador, para que el partido terminara con un 2-1 y en el global un 2-2. La mejor posición en la tabla general diera el pase a las semifinales a la máquina. Este partido es recordada que nada más por una pelea vergonzosa que se presentó al final del encuentro, lo que culminó con una sanción de varios elementos a los Jaguares. La verdad, en aquellos tiempos los Jaguares habían logrado disputar esos encuentros. Sin embargo, su mejor posición era en los cuartos, ni nada más. Para el 2009,
Los sureños tuvieron una campaña regular, terminando en el 12º lugar, pero aprovechando unas cuantas noblezas del sistema de calificación. Logró acceder a la liguilla terminado como segundo lugar del grupo CRES. Su rival en cuartos fue el líder del torneo Pachuca, con quien sucumbió fácilmente en 1-3 en la ida en Chiapas y en la 2 y en Hidalgo en 2-0, para un marcador de 5-1 a favor de los Tuzos. En el siguiente torneo, en el 2009, los Jaguares mostró la peculiaridad de ser el peor equipo local en la competencia y el mejor visitante. Como locales no pudieron ganar un solo partido, empataron 2 y perdieron 6 en total. Como visitantes lograron conseguir 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas, colocándolo como el mejor club del torneo en este aspecto. Obviamente, en aquellos tiempos, los Jaguares en el 2009 no eran muy buenos ganando de locales, pues empataron 2 y perdieron 6. Sin embargo, de visita, ahí lograban sacar puntos. Pero bueno, sí que es muy raro, la verdad de Dios. Ahora toca consolidación en la primera división del... no, perdón, discúlpenme, es que ya saben. Bueno, perdónenme, pero vamos con la primera participación internacional de los Jaguares de Chiapas. A mediados del 2010, tras finalizar el bicentenario del 2010, se dio un anuncio muy importante a un grupo de inversionistas encabezados por un grupo Salinas e Interticket. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de Chiapas para comprar la franquicia de los Jaguares en su totalidad, hablándose que el montón de la adquisición era de aproximadamente $25 millones. Fue así como Guillermo Cantú Sáenz, exdirector de la Comisión de Selecciones Nacionales, fue presentado como el nuevo presidente de los Jaguares de Chiapas, acompañando de Eduardo de la Torre como vicepresidente deportivo. Se informó también el nuevo director técnico del equipo, que sería José Guadalupe Cruz. Poco después de este anuncio, fue dado a conocer el nuevo escudo del equipo, con la imagen de un jaguar prehispánico y los colores naranja, negro representativos de la institución. En la apertura 2010, el primero en la nueva etapa del equipo, los naranjas se lograron posicionar en el lugar 6, que le dio el pase por primera vez a la Copa Libertadores. Cabe aclarar que en aquellos tiempos los equipos mexicanos podían clasificar a la Copa de Libertadores, solo que lamentablemente no lograron volver a la Copa Libertadores, pues tras eliminar del torneo Interliga de la Federación Mexicana de Fútbol, decidió que los 3 primeros lugares de la tabla general calificaran al torneo internacional, sin contar a los equipos participantes que eran de la CONCACAF Liga de Campeones. En la liga por un título enfrentaron al Santos Laguna. En la ida empataron 1-1 en Tuxtla Gutiérrez, y en el juego de vuelta los guerreros consiguieron la victoria por 1-0 al final del partido, para un marcador global de 2-1. Y otra vez una eliminación para la instancia para los Chiapas. Al iniciar la nueva década, Jaguares tuvo el peor torneo de su historia, pues solo sumaron 4 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y 11 derrotas en Clausura 2011, quedando por primera vez como último lugar en la tabla general. Sin embargo, en la Copa Libertadores del 2011 obtuvo resultados positivos, pues en la reclasificación contra la Alianza Lima de Perú, ganó 2 tanto en la ida en Lima como en la vuelta en Tuxtla Gutiérrez, para un marcador de 4-0 de global, para el más amplio de la reclasificación de ese año. Se colocó en el grupo 6, al lado del actual campeón continental internacional.
el subcampeón ecuatoriano Emelec, perdón, y el campeón boliviano que en esos momentos estaba en segunda división, Jorge Wilstermann. Finalizó en segundo lugar sumando 9 puntos, por debajo del Inter de Porto Alegre. En octavos de final le tocó enfrentarse al primer lugar del grupo 2, el Atlético Junior de Colombia. En la ida, celebrada en el estadio Víctor Manuel Reina, terminaron 1-1, o sea, un empate. Ahora nos toca hablar del descenso y la desafiliación, como dijimos anteriormente. Pues el equipo de Chiapas, en conjunto de los Monarcas y el Veracruz, se disputaba el descenso en el ascenso de la Liga MX. Al contar con 114, 115 y 117 puntos, respectivamente, cada club en 101 partidos, faltaba únicamente el desenlace, el torneo para definir al club que perdería la categoría. Sin embargo, Veracruz contó con una diferencia de menos 38, lo que hacía menos probable que su degradación, ya que de ganar Chiapas y Morelia y perder Veracruz, el equipo de Juárez aún requería una ventaja de 12 goles para evitar caer a la división inferior. El sábado 6 de mayo del 2017 se llevaron a cabo los partidos del descenso. Chiapas se enfrentaría al Atlas como visitante y Monterrey sería el anfitrión ante Morelia. Para que Monarcas evitara el descenso, debía ganar independientemente, lo que hiciera Chiapas en su encuentro, ya que superaba con un punto al conjunto felino, o perder y que Chiapas perdiera o empatara. Para que Juárez conservara la categoría, necesitaba ganar y que Morelia perdiera o empatara. Cabe destacar que el Veracruz se logró salvar en 2 temporadas pasadas con 2 victorias que le aseguraron la permanencia. Además, Jaguares tenía que jugársela y Monarcas, ya que uno no quería descender. Monarcas llevó mucho tiempo de haber descendido a la segunda y Jaguares no tenía que ser obviamente el blanco de críticas al ser su primera vez que descendía. Los partidos comenzaron a la misma hora, a las 21 horas en el tiempo del centro de México. Al minuto 10 en el encuentro de Guadalajara, Chiapas marcaba el primer tanto para el partido, parte del Cristian Bermúdez, que salvaba al equipo del suroeste momentáneamente. Los Jaguares querían llevarse el encuentro a como diera lugar, tanto por la salvación para un cierre digno del clausura. Sin embargo, 20 minutos más tarde, al minuto 30 en el partido de la Sultana del Norte, Morelia metía el primer partido del gol a cargo de Gastón Adrián Lezcano, que suponía la salvación nuevamente para el equipo michoacano. Ambos encuentros terminaron el primer tiempo, sin más movimiento en el marcador. Comenzó el segundo tiempo. La tensión en Guadalajara se tornaba presente por parte del club chipaneco. Ya que hicieran lo que hicieran, dependían de que Morelia realizara en su encuentro. Los minutos pasaron, no había movimiento en las redes de ambos partidos. El tiempo se acababa, parecía estar sentenciado al equipo jaguar. Sin embargo, en minuto 84, Monterrey, el club rayado, tendría un penal a su favor, el cual sería encajado por Roland Pavón. El marcador 1-1. El estadio Jalisco llegaba la información sobre lo que pasaba en el norte y que significaría la salvación de Chiapas, lo que desprendió alegría y el júbilo en la banca del equipo visitante y maximizó los ánimos de la cancha. Los partidos culminaban, su tiempo regular se encontraba en la compensación. Los ambos partidos para acabarse. Morelia estaba apretado, más por el paso para evitar el descenso. Y así fue cuando, al minuto 99, Raúl Ruiz Díaz anotó el gol más para el equipo de Monarcas, lo que supuso el 2-1, lo que sentenció a Jaguares, que jugaron hasta el final, buscando los 3 puntos que mejoraron su posición en la tabla. El encuentro de Monterrey contra el Morelia quedó empatado a 1-2 en favor de la monarquía, mientras que en Guadalajara Juárez ganó por 1-0 al equipo del Atlas. Sin embargo, el resultado poco valió para el equipo,
ya que dependieron de que Morelia no ganara para seguir con la vida en división. Así es como, después de 15 años del máximo circuito, Chiapas desciende a la Liga de Ascenso para la temporada 2017-2018. Lamentablemente, el 8 de junio del 2017 se hace oficial la desaparición del club debido a los adeudos de Carlos López Chargoy con los jugadores y el cuerpo técnico. La Liga MX tomó la decisión de desafiliar a Chiapas e hicieron efectiva la fianza para poder pagar lo que se debe. Tras crearse la Serie A de la Segunda División de México, los equipos fueron obligados a tener estadios con una capacidad mínima de 15,000 espectadores. Esto porque el equipo Jipilas Valle Verde de FC anunció que se mudaría de franquicia de Jiquilapas a Tuxtla Gutiérrez, transformándose en Chiapas Jaguar y jugando en el estadio Víctor Manuel Reina. Pero esto no sucedió debido a la Federación Mexicana. Lo prohibió por ser un nombre del cual la familia López Chargoy es el dueño. Finalmente se decidió que el equipo sí jugaría en el estadio Víctor Manuel Reina, por esta vez con el nombre Tuxtla Fútbol Club, por lo cual la ciudad no se quedó sin fútbol profesional. Esta fue la historia de Chiapas. Sin embargo, todavía nos queda saber qué nos dejó los Jaguares inéditos. Pues bueno, vamos a ver. Su estadio, que como dijimos anteriormente, dejó de llamarse Estadio Víctor Manuel Reina a Tuxtla Fútbol Club, pues aún sigue ahí. Sigue siendo un buen estadio, el cual se encuentra obviamente en Chiapas, en la de Tuxtla Gutiérrez. Obviamente se quedaron varios registros de fotos de lo que fue alguna vez Jaguares de Chiapas, por lo que puedes encontrar e ir al estadio de Chiapas cuando quieras y cuando quieras, pues el estadio puede que siga ahí. Sus eventos que fueron realizados en su estadio fue el fútbol amateur, el profesional, la primera de Copa MX, el fútbol de formación juvenil, los amistosos de la Copa Chiapas y la Copa Libertadores, partidos de selección mexicana, de la varonil y la femenil, la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, actividades de recreación o participación de las religiosas, políticas, escolares, culturales y conciertos. Participó en torneos, estuvo en primera división hasta el 2017. Estuvo en los torneos de Liga de Ascenso. En torneos en segunda división. Ligas por el título estuvo en 9. Finales por el título no disputó una. Superlideratos tuvo 1. Descensos de la liga 1. Ascenso a la primera división tuvo 0. Posición final más repetida 12 veces en el lugar 12, la cual se repitió en 4 veces. La mayor goleada conseguida fue en torneos nacionales en 6-2 frente al León en la apertura del 2015. En la Copa MX fue contra el Atlante del Cresacero del 2013. La mayor goleada que fueron recibidas frente al Monterrey tuvo una goleada de 6-0, contra el América 6-1, al Atlas 5-0 y el América 5-0 respectivamente. Mientras que la Copa MX fue contra el Necaxa con un 3-0. Y en los torneos internacionales fue con un 4-0 en Copa Libertadores. Su mejor puesto en la división fue en la posición 1 de 20 equipos. Su peor puesto fue en la del 19 de 20 equipos. Y la de 18 del 2018, la cual estuvo vigente del 2011, del 2016 y del 2016. Su máximo goleador es Salvador Cabañas con 61 goles. Sus partidos que fueron disputados fueron por Ismael Fuentes, que fueron uno de los más que disputaron con 190 juegos. Pues bueno, no vamos a decir mucho, pero vamos a decir sus participaciones. Los jugadores que tuvieron más goles en una temporada fueron de Salvador Cabañas en la 2004. En las participaciones
Sus patrocinadores fueron Soriana, Farmacias del Ahorro, Banco Azteca, Boeing, Soriana, Chiapas, Protege la Naturaleza, Compartamos Banco y Grupo Caliente. Bueno amigos, hasta aquí dejamos la historia de Jaguares de Chiapas. Si les ha gustado este video, déjenme un gran like. Dejen un like si extrañan a el Jaguares de Chiapas. Y si no, pongan un comentario acerca de estos. Bueno, yo me despido. Espero que les haya gustado la historia de Jaguares de Chiapas. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Luxal, nos vemos. Chao.